Les habla la doctora Tisera y en este video para alumnos de Clínica Médica 1 me voy a referir a síndrome ácido sensitivo. Este síndrome se refiere a un conjunto de patologías que son el reflujo gastroesofágico, la gastritis y la úlcera péptica. Todas ellas se agrupan bajo el nombre de síndrome ácido sensitivo porque comparten la sintomatología patognomónica que está representada por acidez, pirosis y epigastralgia. Pero estos pacientes pueden presentar además otros síntomas como náuseas, vómitos y pérdida de peso. En ocasiones, los pacientes presentan pérdidas sanguíneas, ya sea en forma oculta o a través de verdaderas hemorragias como hematemesis y melena. Estas pérdidas sanguíneas llevan en forma secundaria a un síndrome anémico. En cuanto al reflujo gastroesofágico, se va a tratar el mismo junto con otras patologías del esófago como cáncer esofágico. Y en este video yo me voy a referir a gastritis y en la segunda parte vamos a ver lo referido a úlcera péptica. Comenzamos entonces por gastritis, que se define como un proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico, siempre asociado a un daño de la mucosa, que es evidenciado a través de una endoscopia y constatado por anatomía patológica. Debemos diferenciar el término gastritis de gastropatía, que se refiere a un daño del epitelio, pero que cursa sin proceso inflamatorio. Y debemos diferenciarlo además de dispepsia funcional, que son los episodios de hiperacidez secundarios a una distonía neurovegetativa, pero que cursa sin lesión orgánica. Las gastritis pueden ser agudas o crónicas. La aguda es aquella que se caracteriza por tener una evolución transitoria. Las gastritis crónicas son cambios inflamatorios que eventualmente pueden conducir a atrofia de la mucosa, metaplasia epitelial, displasia o incluso a cáncer gástrico. La inflamación puede ser difusa o afectar localmente, ya sea el antro o el cuerpo gástrico. Pero el concepto que debemos tener claro es que la gastritis es un proceso dinámico que puede variar de aguda a crónica, de activa a inactiva, con diferentes etapas, ya sea de recuperación o de evolución a la atrofia. Podemos clasificar así a la gastritis en gastritis erosiva o hemorrágica, que son de curso generalmente agudo, y las gastritis no erosivas, crónicas inespecíficas, dentro de la cual tenemos dos tipos, el tipo A y el tipo B. Y un tercer grupo que son las gastritis específicas. Comenzamos entonces por la gastritis erosiva o hemorrágica, que se caracteriza por múltiples erosiones localizadas en la mucosa gástrica y que tienen la característica de ser superficiales y sangrantes. Cuando la lesión compromete la muscularis mucosae, estamos entonces en presencia de una úlcera. ¿Por qué se producen estas gastritis hemorrágicas? Se deben a la presencia de factores exógenos o endógenos que van a alterar la barrera mucosa. Por ejemplo, frente a situaciones de estrés, como ocurre en pacientes que son por distintas patologías, deben ser ingresados a la sala de cuidados intensivos, ya sea porque cursan quemaduras graves de tercer grado y extensas,
o politraumatismos o porque necesitan de la asistencia mecánica respiratoria. También aquellos pacientes que ingresan a una unidad coronaria debido a un shock hipovolémico, a un tromboembolismo pulmonar, a un infarto agudo de miocardio o que cursan un shock séptico. Todas estas situaciones que generan la internación en una unidad de cuidados intensivos predisponen al paciente a una situación de estrés psicofísico que le favorece el desarrollo de las gastritis erosivas. Otra causa es la ingesta de AINES y aspirinas, como así también el consumo de alcohol, que provoca un daño sobre la barrera mucosa, ya que altera los factores protectores de la misma. Se presenta además en el curso del síndrome urémico o de hepatopatías crónicas como la cirrosis, sobre todo la cirrosis en etapa descompensada, y también en la hipertensión portal. Finalmente, la ingesta accidental de cáusticos es otra causa de gastritis erosiva. El cuadro clínico que va a presentar el paciente se refiere a acidez y principalmente nos va a expresar que presenta un dolor localizado a nivel del epigastrio, que es de tipo punzante o quemante y que en ocasiones puede irradiar al dorso. Pero presentan además anorexias y náuseas y en ocasiones debutan con una hemorragia digestiva alta o hematemesis o una hemorragia digestiva baja o melena. El diagnóstico se ha de hacer siempre a través de un estudio endoscópico que pone de manifiesto la presencia de lesiones superficiales, ya sea focales o difusas, como así también de hemorragias subepiteliales, petequias y erosiones. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento una vez que hemos arribado al diagnóstico? Se indicarán antiácidos cada 2 horas por vía oral. El más utilizado es el hidróxido de aluminio asociado a hidróxido de magnesio. Se indica además bloqueantes H2 como la ranitidina en dosis de 50 miligramos endovenoso cada 4 a 6 horas, que puede darse asociada o ser reemplazada por los inhibidores de bomba de protones. Cabe aclarar que en diciembre del año 2020, ANMAT suspendió la comercialización de ranitidina vía oral, no así la ranitidina de uso endovenoso. En ocasiones, los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos se les debe realizar la protección gástrica, y esto es a través de mantener el pH gástrico por arriba de 3,5. De este modo se previene el desarrollo de esta gastritis erosiva. Y esto lo logramos justamente indicando esta medicación de antiácidos y bloqueantes H2 en forma preventiva. En cuanto a la gastritis crónica, se estableció una clasificación endoscópica en el año 2017, donde se tiene en cuenta la presencia de atrofia, metaplasia intestinal, hipertrofia de pliegues gástricos, la presencia de nodularidad y eritema difuso. Y además se tuvo en cuenta las características endoscópicas asociadas a Helicobacter pylori. Se estableció así que pacientes que eran negativos para el Helicobacter no presentaban gastritis. Pacientes con infección actual cursaban una gastritis activa. Y los pacientes con una infección previa al Helicobacter pylori presentaban gastritis inactiva. Se llegó hacia la conclusión que la evaluación de metaplasia y atrofia es útil para identificar los pacientes que tienen un riesgo potencial de desarrollar un cáncer gástrico precoz, independientemente de la infección por Helicobacter. Pero se demostró además que la erradicación del Helicobacter pylori
debe siempre realizarse antes que se produzca la atrofia o la metaplasia intestinal para de este modo prevenir el desarrollo de un cáncer gástrico. Debemos tener presente el concepto de que estas gastritis no erosivas crónicas predisponen a úlceras, predisponen a cáncer gástrico y a anemia perniciosa. Decíamos al comienzo del video que se clasifican en atrófica tipo A, que localiza en cuerpo y en fundus, y su etiología es autoinmune. Las no atróficas tipo B, que localizan en antro, y la causa etiológica se relaciona directamente con la presencia del Helicobacter pylori. Y en tercer lugar, las gastritis específicas o distintivas. Cuando cursan con atrofia se observa un infiltrado inflamatorio en todo el espesor de la mucosa con pérdida de los túbulos glandulares. En cuanto a la tipo B, que localiza en antro, dentro de los factores etiológicos se mencionan factores genéticos, inmunológicos e infecciosos. Pero la principal causa etiológica responsable de esta gastritis es la presencia del Helicobacter pylori, ya que en el 80 o 90% de pacientes con gastritis tipo B se encuentra presente el Helicobacter. Esto no significa que todo paciente con un proceso de Helicobacter pylori vaya a desarrollar una gastritis, ya que la población infectada en países desarrollados asciende al 50%. Y en países en desarrollo llega al 90%. Y esto no significa que todos los pacientes vayan a desarrollar gastritis. El cuadro clínico de la tipo B se caracteriza por digestión lenta. Por lo tanto, el paciente nos va a manifestar plenitud postprandial y dolor epigástrico. En ocasiones presenta además náuseas, meteorismo, pirosis y pituitas. El diagnóstico se realiza a través de la endoscopía y durante la misma se debe realizar la toma biopsia por protocolo de Sidney, a través del cual se deben tomar 5 muestras, 2 del antro, 2 del cuerpo y 1 del ángulo. Se debe realizar simultáneamente el test de la ureasa para diagnóstico del Helicobacter pylori. Otros métodos diagnósticos para Helicobacter es realizar el test del aliento con urea, estudios serológicos, el cultivo o estudios histológicos. Pero el test de la ureasa es el más utilizado y brinda una alta especificidad y sensibilidad. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento una vez que hemos logrado el diagnóstico? Se debe tratar tanto la gastritis como el Helicobacter pylori. Y existen 2 esquemas de tratamiento. En el primero se indica omeprazol 40 miligramos cada 12 horas asociado a amoxicilina 1 gramo cada 8, metronidazol 500 miligramos cada 8 y claritromicina 500 cada 12. En el esquema 2 se utiliza el omeprazol 40 miligramos cada 12 asociado a tetraciclina 500 cada 6 horas, metronidazol 500 cada 8 y bismuto 20 mililitros cada 8 horas. En ambos esquemas, los antibióticos se deben indicar durante 15 días y luego de ello se continúa con omeprazol por un tiempo estimado aproximado de 2 a 3 semanas más. En cuanto a la gastritis tipo A, que es aquella que afecta cuerpo y fundus, se le atribuye un origen inmunológico, ya que se ha demostrado la presencia de anticuerpos contra células parietales
y anticuerpo contra factor intrínseco. Es decir, que estos pacientes van a cursar con hipocloridria o incluso con acloridria y disminución o ausencia de factor intrínseco. Por lo tanto, han de presentar en forma secundaria anemia perniciosa. Debido a que esta gastritis tipo A es de origen inmunológico, con frecuencia se asocia a otras patologías autoinmunes, principalmente con la tiroiditis de Hashimoto y de forma más rara con la enfermedad de Addison o con hipoparatiroidismo. En el tratamiento en esta tipo A debe incluir suplementos de vitamina B12 y ácido fólico. Finalmente, el tercer grupo de las gastritis crónicas específicas pueden ser difusa, focal o granulomatosa. Las difusas son la autoinmune, que se asocia también a tiroiditis y a diabetes tipo 1, linfocítica, asociada a enfermedad celíaca y caracterizada por la presencia de eritema y nodularidad. La eosinofílica se asocia a eosinofilia periférica y se caracteriza por la presencia de pliegues prominentes y nodularidades. Y la nodular, que se presenta en el curso de un linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas. La focal se observa generalmente en el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal y la granulomatosa se observa en pacientes con enfermedad de Crohn, sarcoidosis, algunas parasitosis y se caracteriza por la presencia de eritema y nódulos. Por último, la enfermedad de Menetrier o gastritis hipertrófica de Menetrier se caracteriza histológicamente por la presencia de hiperplasia de células mucosas, pliegues engrosados y atrofia glandular con hiposecreción ácida. Pero la principal característica de la enfermedad de Menetrier es que se produce pérdidas de proteína por la luz intestinal, por lo tanto va a cursar con hipoalbuminemia. De este modo, el cuadro clínico va a estar caracterizado por edemas debido a la pérdida de albúminas y incluso con ascites. Los pacientes presentan episodios diarreicos durante los cuales se produce la pérdida de albúminas y cursan además con pérdida de peso. En el próximo video vamos a continuar con síndrome ácido sensitivo para referirme a úlcera péptica.